Buenas tardes, mi nombre es Andrea Alicia Terna Salazar, del curso de Microbiología Estomatológica. Este es mi tercer examen parcial y del tema de que hablar es la placa bacteriana y la enfermedad periodontal. Para empezar, ¿qué es la película adquirida? La película adquirida es una capa delgada amorfa, homogénea y no bacteriana que se adhiere al diente. Esto como resultado de la absorción de proteínas y glicoproteínas contenidas en la saliva y el líquido cervicular, así como también otros provenientes de productos microbianos y celulares. La película adquirida interviene en diferentes aspectos de la fisiopatología oral y dentaria. Funciona como medio de anclaje y base para la adhesión específica de algunos de los microorganismos de la placa bacteriana y sirviendo como sustituto para los mismos. Bueno, ¿qué es la placa bacteriana? Esta es una película incolora, pegajosa, compuesta por bacterias y azúcares que se forma y adhiere constantemente sobre nuestros dientes. Es la principal causa de la caries y de la enfermedad periodontal. Esta puede endurecerse y convertirse en sarro si no se retira diariamente, por lo que el control de la placa bacteriana mediante métodos y mecanismos químicos es la primera medida preventiva de la que disponemos para el control de ambas enfermedades. La cavidad oral, al ser una de las regiones que se expone al medio que lo rodea y a las bacterias que habitan en él, se constituyen en un sistema ecológico abierto, quedando colonizadas por diferentes cepas bacterianas. Todas las superficies de la cavidad oral están expuestas continuamente a las bacterias, siendo así como la saliva, los labios, las mejillas y lengua sobre dichas superficies, convirtiéndose en nichos ecológicos. La adhesión entre los diferentes cuerpos y microorganismos se basa en interacciones fisioquímicas inespecíficas. En la naturaleza existen muy pocas fuerzas básicas capaces de ejercer estas interacciones, así como la fuerza de Van der Waals, las fuerzas electrostáticas entre los iones de cargas opuestas, las interacciones hidrófobas en moléculas apolares, las puentes de hidrógeno y las fuerzas brownianas. Bueno, estas interacciones funcionan en que a medida que la placa aumenta de grosor, la concentración de oxígeno en las zonas más profundas se reduce, por lo que las bacterias aerobias van desapareciendo de esta zona, siendo sustituidas por otras con un potencial de oxidorreducción más bajo. De este modo, los microorganismos aerobios se localizan en las zonas más superficiales del perfil, como los aerobios estrictos o menos aerotolerantes en las zonas más profundas y los estreptococos en cualquier lugar de la misma. Además, existen mecanismos de adherencia bacteriana específica que tienen una importancia trascendental en la posición de las bacterias de la placa. La primera es cuando las bacterias que componen la placa están rodeadas por un glucocálix, que es una capa de glicoproteínas de superficie. Es situado por fuera de su membrana y compuesto por polisacáridos complejos, sintetizados por las propias bacterias, destacando la presencia de glucanos y levanos. Estos polisacáridos tienden a unirse con los glucocálix de bacterias vecinas y a componentes de la película adquirida. El segundo se trata del alto grado de especificidad existente en la adhesión de las bacterias a los tejidos orales. Esto con la participación de un sistema complejo de reconocimiento en el que intervendrían adhesinas, que estas son sustancias específicas localizadas en la superficie de la bacteria que se unen específicamente a receptores glúcidos y situados en la película adquirida. En el tercero, las lectinas actúan como puentes de unión entre los glucanos de los glucocálix de bacterias próximas. Las actinomyces y los Leptotrix se adhieren al Streptococcus mutans, a la Bellionella, a Cascenses y Fusobacterias. En el cuarto es importante la concentración que alcanzan las diferentes cepas bacterianas. Para que se inicie la adherencia de Streptococcus mutans
Además, algunos componentes salivales condicionan la aglomeración de bacterias con formación de cúmulos que se adhieren más fácilmente al diente. La formación de la placa bacteriana dental tiene lugar en 3 etapas. La primera, que es el depósito de la película adquirida. La segunda es la colonización de la película por diferentes especies bacterianas. Y que la tercera es la maduración de la placa. Anteriormente hemos abordado la constitución de la placa adquirida. Y bueno, la posición de gérmenes sobre la película adquirida formada sobre las superficies bucodentales se produce de forma secuencial en un proceso que recibe el nombre de sucesión autógena bacteriana. Uh-huh. Consistente en que unas especies bacterianas van agotando sus nutrientes y acumulando sustancias de desecho, modificando el microambiente del entorno y preparando el terreno para la proliferación de especies bacterianas que utilizarán como nutriente las sustancias de desecho de las cepas bacterianas presentes. Bueno, tras las 24 horas de que se han quedado adheridas a las bacterias la película adquirida, principalmente abundan especies de tipo cocáceo, básicamente Streptococcus aerobios. Estos se localizan sobre todo en las fosas de los procesos de Toms, en los surcos periquimáticos y en las aperturas de las estrías de Retzius, siendo muy pocas las bacterias filamentosas que pueden evidenciarse. Abundan mucho los Rhocosanguis, los Metis y las Actinomyces, que son bacilos. Principalmente también los bicosos y la presencia de los Streptococcus mutans y de los Lactobacillus es muy variable. Y su número normalmente es escaso, excepto en las placas cariogénicas, donde nos suele faltar este tipo de especies. La placa primaria goza de un metabolismo predominantemente aerobio, en el que las especies gram positivas aerobias se suelen desarrollarse sin problema, aunque también coexisten bacterias anaerobias facultativas que se adaptan perfectamente a este tipo de ambientes. Durante el segundo día, las bacterias inicialmente acumuladas van a ser invadidas por numerosos filamentosos que se orientan perpendicularmente a la superficie, iniciando así el proceso de sucesión microbiana autógena. La disminución de la presión la presión parcial del oxígeno, el PO2, de la placa bacteriana, va preparando el medio a los anaerobios, apareciendo así los primeros filamentos, como los actinomyces y las nocardias. Durante las primeras semanas, el crecimiento de la placa se produce principalmente como resultado de la división celular, a la vez que continúa la absorción de nuevos microorganismos provenientes de la saliva. Contribuye también a la expansión de los depósitos microbianos. Bueno, estos depósitos maduros se caracterizan por su estructuración y organización en el seno de la matriz intermicrobiana. En la placa madura podemos distinguir 2 grupos de bacterias, las que forman la placa dando soporte y estructura, y las que anidan y se desarrollan en ella. Y así se constituye un sistema ecológico cuyo equilibrio depende de las interacciones entre diferentes especies bacterianas que la forman. Bueno, ahora hablaremos sobre la enfermedad periodontal. Bueno, ¿qué es la enfermedad periodontal? Estas son todas aquellas patologías que afectan al periodonto. Por lo general, esta enfermedad se presenta por malos hábitos de cepillado y mal uso de la seda dental.
lo que hace que la placa, una capa pegajosa compuesta por bacterias, se acumule en el diente y se endurezca. La placa bacteriana implicada en la etiopatogenia de la enfermedad periodontal se caracteriza por tener una mayor proporción de bacterias acidogénicas y por el contrario, abundan en ella bacterias urolíticas como la Neisseria, productoras de ureasas que metabolizan sustratos nitrogenados provenientes de la saliva y liberando amoníaco que reacciona con el ácido carbónico que para formar como producto final carbonato de amonio que eleva el pH de la placa. Y la Veillonella alcancense, que es consumidora de lactato y también suele abundar en la placa periodontopática. Los distintos agentes patógenos periodontales tienen la capacidad de colonizar, subsistir, soslayar la defensa del huésped y provocar destrucción de los tejidos, por distintos mecanismos de los que ya hemos hablado anteriormente. Entre los factores de virulencia que exhiben esas bacterias, destaca la producción de toxinas periodontopáticas, algunas con capacidad enzimática para destruir los componentes tisulares del periodonto, otras activadoras de los mecanismos osteolíticos, desencadenando la destrucción del hueso, y otras con capacidad antileucocitaria, alterando la respuesta defensiva específica. La acción de esas toxinas, junto con la respuesta inmune e inflamatoria del propio, inician y mantienen la destrucción tisular, característica de la enfermedad periodontal, con pérdida de soporte óseo, o sea, la periodontitis. Bueno, el sistema inmune dentro de la enfermedad periodontal es cuando las células de la inmunidad innata son atraídas al sitio de la lesión para destruir los microorganismos patógenos. Las células dendríticas presentan el antígeno a los linfocitos T y activando la inmunidad adaptativa que actúan a través de una respuesta específica con mayor afinidad por el antígeno. En el proceso hay un aumento de citocinas como el TNF-alfa y el RANKL que inducen la activación de osteoclastos que degradan la hueso alveolar. En el periodonto sano, el sistema inmune ejerce mecanismos de defensa competentes para someter a los microorganismos mantenidos al tejido de la homeostasis. La participación de estas células en el curso de la aparición y progresión de la enfermedad periodontal depende de los microorganismos involucrados presentes en el cálculo dental. De su persistencia y de las citocinas liberadas que pueden desequilibrar la respuesta del sistema inmunológico y destruir de los tejidos periodontales. Otro mecanismo de defensa que participa en la inmunidad innata es el sistema de complemento, el cual está conformado aproximadamente por 50 proteínas que se van activando a manera cascada para generar moléculas que marcan a los patógenos con finalidad que las células fagocíticas, como los macrófagos, que hace que los eliminen. Las células B reconocen antígenos y pueden diferenciarse en células plasmáticas para producir anticuerpos específicos contra este antígeno. Los anticuerpos se unen a los antígenos y los eliminan con ayuda de moléculas del sistema de complemento y fagocitos. De esa manera, las células B participan en la eliminación de bacterias y se detienen el avance de la enfermedad periodontal. Bueno, los distintos agentes patógenos periodontales tienen la capacidad de colonizar, subsistir, y entre los factores de virulencia que exhiben esas bacterias destacan la producción de toxinas periodontopáticas, algunas con capacidad enzimática para destruir los componentes tisulares del periodonto
y otras activadoras de los mecanismos olíticos, desencadenando la destrucción del hueso y otras capacidades antileucocitaria, alterando la respuesta defensiva específica. Y su tratamiento, bueno, ¿cómo se trata la enfermedad periodontal? Bueno, hay diferentes tipos de tratamientos que pueden variar dependiendo de hasta dónde ha llegado la enfermedad periodontal. Cualquier tipo de tratamiento requiere que el paciente continúe con un cuidado diario de los dientes en casa. Bueno, dentro de los diferentes tratamientos está la limpieza profunda, que es el raspado y el alisado de la raíz. El dentista suele quitar la placa por medio de un método de limpieza profunda llamado raspado y alisado de las raíces. Consiste en remover el sarro que se ha depositado por encima y por debajo de la línea de las encías. El alisado de la raíz elimina las áreas ásperas que puede tener la raíz del diente donde se acumulan los gérmenes. Esto ayuda a quitar las bacterias que favorecen la enfermedad y en algunos casos se puede utilizar un láser para remover la placa y el sarro. Los medicamentos se pueden usar en conjunto con los tratamientos tales como el raspado y el alisado de la raíz, pero no siempre pueden reemplazar la cirugía. Dependiendo de cuánto haya avanzado, el dentista puede recomendar diferentes medicamentos. Otro tipo de tratamiento está la cirugía del colgajo, que puede ser necesaria si todavía tiene inflamación y bolsas profundas a pesar de haber recibido tratamiento con limpieza profunda y diferentes medicamentos. Un dentista o periodontista puede efectuar una cirugía de las encías llamada de colgagio para remover el depósito de sarro de las bolsas profundas o para reducir la bolsa periodontal. Esto ayudará que mantener una limpieza y consiste en lavar las encías, remover el sarro y volver a coser las encías. Otro tratamiento es el injerto de hueso y de tejido. Para los injertos de hueso se colocan hueso natural o sintético en el área de la pérdida ósea, lo que puede ayudar a promover el nuevo crecimiento del hueso. Bueno, debido a que cada caso es diferente, no es posible predecir con certeza cuál injerto dará un resultado a largo plazo. Y bueno, unas recomendaciones para mantener los dientes y las encías sanas, pues es cepillarse los dientes 2 o 3 veces al día, usando pasta de diente y utilizar el hilo dental. También tenemos que ir al dentista y no consumir mucho tabaco, ya que esto puede hacer que la enfermedad periodontal avance aún más. Bueno, y eso sería todo. Gracias por su atención.